Ok, vamos a continuar ahora con patología del calcio y de las paratiroides. Paciente a la que se le realiza una lobectomía más dismectomía por un nódulo tiroideo. En el posoperatorio evoluciona con parestesias, espasmo carpopedal y entra posteriormente en coma. ¿Qué disturbio hidroelectrolítico se ha producido? Entonces, este caso clínico es un caso clínico muy típico. Muchas preguntas han venido muy similares en relación a este tema. Y el disturbio hidroelectrolítico que se relaciona con este antecedente y este cuadro clínico es la hipocalcemia. Entonces, nosotros decimos que hay hipocalcemia cuando tenemos un valor de calcio sérico total que va a ser menor de 8,5 miligramos por decilitro. La causa más frecuente de hipocalcemia es el hipoparatiroidismo. Hipoparatiroidismo, que como ustedes saben, la paratormona es la hormona principal en la regulación del metabolismo del calcio y es una hormona que incrementa los niveles de calcio en sangre. Entonces, cuando no hay suficiente paratormona, lo que sucede es que disminuyen los niveles de calcio en sangre. Las causas por las que puede darse el hipoparatiroidismo son variadas, pero en los exámenes siempre han solido preguntar con mucha más frecuencia el hipoparatiroidismo post cirugía. De hecho, sobre todo, ponen mucho el caso clínico de una cirugía de tiroides o una cirugía cervical. También tenemos pacientes con hipoparatiroidismo autoinmune, e incluso puede haber hipoparatiroidismo congénito, ¿no? Que se asocia, por ejemplo, al famoso síndrome de DiGeorge. ¿Cómo sería el robot de un paciente que tiene una hipocalcemia? Usualmente les van a poner una mujer. Esto no significa que un varón no pueda tener hipocalcemia, pero les van a poner usualmente el caso clínico de una mujer porque le van a dar como antecedente que la paciente ha tenido una cirugía tiroidea o una cirugía cervical. Como la patología tiroidea es mucho más frecuente en mujeres, entonces suelen poner mujeres que han tenido antecedente de una cirugía tiroidea, ya sea por un nódulo tiroideo, por un cáncer de tiroides, por cualquier etiología, pero la han operado recientemente de una cirugía tiroidea. Luego les pueden poner dentro de la clínica los signos patognomónicos eh, de hipocalcemia, que los signos patognomónicos de hipocalcemia van a ser el Chebostec y el Trousseau. En el caso del Chebostec, recuerden que es realizar una pequeña percusión a nivel de la articulación temporomandibular y cuando uno hace esa percusión se produce la contracción de los músculos de la hemicara que ustedes están evaluando. Y el druso es, le pones el manguito para tomar la presión arterial, insuflas por encima de la presión arterial sistólica y con el paso de los minutos vas a notar que hay un espasmo a nivel de la mano y la muñeca que sería un espasmo carpopedal. C de cara para el Chebostec y T de Trousseau para la tensión arterial. Además, también es muy frecuente que los pacientes mencionen que tienen parestesias, sobre todo las parestesias se van a localizar a nivel perioral y en los dedos, entonces también es un dato que suelen poner mucho en los casos clínicos. También puede haber espasmo, puede haber rigidez y en el grado máximo de la hipocalcemia, sobre todo cuando es severa, pueden haber también convulsiones. A nivel cardiovascular, si les pusieran alguna alteración, puede generar una arritmia cardíaca y en el EKG, sobre todo, lo que vamos a encontrar es que puede haber una prolongación del QT, ¿no? Que también a veces ha sido pregunta de examen qué alteración electrolítica causa la prolongación del QT. Por ahí también a veces nos preguntan acerca de hacer el diagnóstico de hipocalcemia o de hipoparatiroidismo, pero les pueden preguntar el tratamiento. Entonces no se olviden que en este caso el tratamiento vendría a ser calcio asociado a vitamina D. Recuerden que la vitamina D lo que hace es aumentar la absorción de calcio y de fósforo a nivel intestinal, entonces se suelen utilizar de manera conjunta.
Los signos de Trousseau y Chebostek se corresponden con, nuevamente aquí lo hemos visto, es hipocalcemia, son signos patognomónicos. T de Trousseau hace referencia, acuérdense, a la tensión arterial, cómo se da ese espasmo carpopedal luego de insuflar el manguito del tensiómetro por encima de la presión sistólica. Y Chebostek, recuerden que es de cara, donde yo hago la percusión a nivel de articulación temporomandibular y se produce la contracción de los músculos de la hemicara que yo estoy evaluando, ¿no? Miren esta pregunta que ha sido del año pasado. Mujer de 42 años con antecedente de cirugía total de paratiroides. Ven que en este caso son mucho más específicos porque te dicen que ha habido una cirugía de paratiroides, entonces ahí sería mucho más directo porque si están operando las paratiroides significa que han sacado todas las paratiroides y por ende no hay producción de paratormona. Incluso este antecedente es mucho más directo, ¿no? Que saquen las paratiroides te está diciendo que hay riesgo de que pueda haber un hipoparatiroidismo. Y miren la clínica, tenemos parestesias y espasmos, que es lo que les decía. Luego ellos ponen que se agregan movimientos coreoatetóxicos que no son un síntoma que se ve con o se asocia con mucha frecuencia a la hipocalcemia, pero que pueden aparecer, y las convulsiones, eso sí. Y miren cómo en el examen físico te ponen Trousseau y Chebostek presentes, y en el EKG lo que les mencionaba, el QT prolongado. Realmente con ver Trousseau, Chebostek en un antecedente de una paciente que tiene cirugía de paratiroides, podemos decir que es un hipoparatiroidismo postquirúrgico, ¿no? Y miren lo que les decía en la lámina anterior, no te preguntan cuál es el diagnóstico, no te preguntan cuál es el trastorno hidroelectrolítico, sino que te preguntan cuál es el tratamiento. Entonces tengo que dar calcio. ¿Cuál es el tratamiento? Gluconato de calcio. Cuando un paciente tiene una hipocalcemia que es sintomática o es una hipocalcemia moderada severa, usualmente el tratamiento tiene que ser de forma endovenosa. Y de forma endovenosa nosotros tenemos gluconato de calcio. Gluconato de calcio se administra de forma endovenosa. Cuando la hipocalcemia es leve y es asintomática, se puede utilizar carbonato de calcio o citrato de calcio que hay en vía oral. Pero el gluconato de calcio se utiliza de forma endovenosa. Recuerda que el gluconato de calcio tiene una vida media muy corta, usualmente es de 4 horas. Entonces, cuando un paciente tiene una hipocalcemia, lo que se suele hacer es una infusión, o sea, se da el gluconato de calcio endovenoso en infusión. Tú puedes dar, para, digamos, eh, haya una acción más rápida del calcio, puedes dar una ampolla de gluconato de calcio al 10% de forma STAT, y eso mejora los síntomas del paciente, pero luego tienes que dejarlo en infusión para que vaya siempre recibiendo su calcio, hasta que se puedan iniciar los medicamentos que también demoran en hacer efecto y pueda quedarse luego el paciente solo con calcio por vía oral, ¿no? Mujer de 60 años que consulta por debilidad muscular, poliuria, polidipsia, dolores articulares y estreñimiento. Tiene antecedente de una úlcera péptica. En el examen tiene la presión 150/95 que está elevada. Y en el EKG te dicen que hay un QT corto con una onda T ensanchada. En el laboratorio te dicen que hay calcio sérico y paratormona elevadas. Eso quiere decir que tanto el calcio como las paratormonas y la paratormona están elevadas. Entonces te preguntan, ¿cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente? Entonces, este es el cuadro clínico característico de un hiperparatiroidismo primario. Recuerden que el hiperparatiroidismo primario es la causa más frecuente de hipercalcemia. De hecho, aquí me hablan de calcio sérico elevado, lo contrario a lo que vimos en las láminas pasadas. Entonces, solamente para recordar, recuerden ustedes que la hipercalcemia, vamos a decirla, o vamos a mencionar que hay hipercalcemia cuando hay un calcio sérico total mayor de 10,5 miligramos por decilitro. En ese caso hablamos de hipercalcemia. ¿Cómo vendría a ser un paciente robot de hipercalcemia? Ojo, solamente de hipercalcemia, no de hiperparatiroidismo primario, sino simplemente de hipercalcemia. Los pacientes van a quejarse de artralgias, pueden haber mialgias también. Vamos a encontrar síntomas gastrointestinales, como por ejemplo dolor abdominal, que a veces suele ser inespecífico, no se encuentra la causa, náuseas y vómitos y estreñimiento, que también el paciente no le encuentra la causa de por qué tiene estas alteraciones. También puede haber poliuria, esto porque la hipercalcemia puede generar que haya una resistencia a la acción de la hormona antidiurética, causando una forma de diabetes insípida nefrogénica.
¿no? Entonces, por eso puede haber poliuria. También a nivel renal podemos encontrar urolitiasis, porque el exceso de calcio en sangre va a llevar a que también haya exceso de eliminación de calcio en orina, y eso genera cálculos de calcio, oxalato de calcio, que va a generar cuadros de litiasis renal, ¿no? Y en el caso de la parte cardíaca, que también suele preguntarse mucho, vamos a encontrar que puede haber arritmia cardíaca, donde el principal problema en el EKG va a ser el acortamiento del QT, a diferencia de la hipocalcemia que hacía lo contrario, que alargaba el QT. De hecho, aquí te ponen en el EKG que el QT está corto, y eso también es un eh, hallazgo para sacar el caso clínico de que se trata de una hipercalcemia, ¿no? Recuerden que la hipercalcemia per se, tiene múltiples causas, pero hay dos causas que no se deben olvidar, ¿no? Dos causas para no olvidar, porque les pueden preguntar. Entonces, la primera que no debemos olvidarnos es la que hemos visto aquí, que es el hiperparatiroidismo primario, ¿no? El hiperparatiroidismo primario es la causa más frecuente de hipocalcemia en el paciente ambulatorio, de hipercalcemia, perdón, en el paciente ambulatorio. ¿Qué significa hiperparatiroidismo primario? Significa que hay un tumor o una hiperplasia de las paratiroides. Hiperplasia significa que aumentan de tamaño las paratiroides, que genera un aumento en la secreción de paratormona. Recuerden que la paratormona saca calcio del hueso, aumenta la reabsorción renal de calcio, aumenta la absorción intestinal de calcio de manera indirecta al estimular la síntesis de vitamina D. Entonces, eso lleva a que haya finalmente hipercalcemia. El cuadro clínico que les van a poner es el que le han puesto aquí. Usualmente va a ser una mujer posmenopausia. Es muy frecuente encontrar o hacer el diagnóstico de hiperparatiroidismo primario en mujeres posmenopáusicas, asociado a hipercalcemia, asociado a hipofosfatemia y asociado a hipercalciuria. Y obviamente la paratormona elevada. Este es como el cuadro o el patrón bioquímico hormonal característico: hipercalcemia, hipofosfatemia, hipercalciuria y paratormona elevada. Siempre me han preguntado por qué hay hipercalciuria, porque me dicen, doctor, pero si en el hiperparatiroidismo primario hay mucha paratormona, la paratormona aumenta la reabsorción renal de calcio, entonces no debería perderse calcio en la orina. ¿Por qué hay calcio en la orina? Lo que pasa es que es tanto el calcio que se saca del hueso, que finalmente hace que haya mayor excreción de calcio por la orina, entonces termina habiendo de todas maneras hipercalciuria. Y la hipofosfatemia se debe a que, acuérdense que la paratormona tiene el efecto contrario a nivel del riñón, y lo que hace es más bien aumentar la excreción de fósforo. Entonces, al haber mucha paratormona, aumenta la excreción de fósforo, y bajan los niveles de fósforo en sangre, ¿no? Y la segunda causa que voy a encontrar de hipercalcemia va a ser la hipercalcemia de la malignidad. No se olviden, eso también es importante. ¿Qué neoplasias vamos a tener como más frecuente? Vamos a tener mama, vamos a tener pulmón y vamos a tener los cánceres hematológicos. Recuerden allá la cabeza, por ejemplo, el mieloma múltiple, que es una causa muy frecuente de hipercalcemia de la malignidad. En el caso de pulmón, recuerden el cáncer pulmonar de células pequeñas. Es uno de los cánceres que con mayor frecuencia hacen hipercalcemia. A diferencia del hiperparatiroidismo primario, lo que yo voy a encontrar aquí va a ser hipercalcemia, pero con PTH baja, porque no es un problema con el exceso de paratormona, sino que la causa más frecuente de hipercalcemia de la malignidad es la presencia de un péptido relacionado a la paratormona. O sea, es un péptido que es similar a la paratormona, pero que no es paratormona, que en estos casos va a estar alto. Las células tumorales secretan este péptido relacionado a la paratormona, que tiene un efecto parecido al de la paratormona y genera sobre todo hipercalcemia, ¿no? ¿Qué le van a preguntar ustedes sobre todo este aquí, que es el hiperparatiroidismo primario? Han venido algunas preguntas de malignidad también en algún momento. Am, bueno, diabetes mellitus tipo 2 sería pues negar el resto de los síntomas aparte de la poliuria y la polidipsia. Hiperparatiroidismo secundario. Recuerden que el hiperparatiroidismo secundario, o yo voy a decir que hay hiperparatiroidismo secundario cuando
existe eh, una disminución de los niveles de calcio y de forma compensatoria se aumenta la secreción de la paratormona. El hiperparatiroidismo secundario, el perfil vendría a ser paratormona alta con calcio bajo y se puede asociar incluso en algunas oportunidades a fósforo alto. Sobre todo esto último cuando hay enfermedad renal crónica, porque la enfermedad renal crónica suele ser la causa más frecuente de hiperparatiroidismo secundario. También la deficiencia de vitamina D puede generar hiperparatiroidismo secundario, solo que en ese caso el fósforo también estaría bajo. Ostodistrofia renal es una complicación renal de los pacientes con enfermedad renal crónica. Y el síndrome periglandular es cuando hay varias enfermedades autoinmunes endocrinas, pero en este caso básicamente están haciendo referencia al problema del calcio, así que no sería el caso. Mujer de 35 años que acude por anorexia, constipación y luego se agregan náuseas, vómitos y somnolencia. Tiene antecedente de mieloma múltiple. En el examen presión arterial 160, frecuencia cardíaca 90, frecuencia respiratoria 20, temperatura 36 y al examen está deshidratada y somnolienta. Y en el laboratorio tengo un calcio de 16. Vean ustedes cómo el caso clínico ya me da al final el diagnóstico porque me dicen que hay calcio de 16. Eso quiere decir que tengo un calcio que está alto porque lo normal de calcio total debería ser menos de 10,5. ¿Tiene síntomas de hipocalcemia? Sí. Anorexia, constipación, náuseas y vómitos. También puede haber trastorno del sensorio. Y aquí está lo interesante. Te dicen que tiene antecedente de mieloma múltiple. Entonces, como te dicen que hay antecedente de mieloma múltiple, probablemente este es una hipercalcemia de la malignidad. Y te preguntan cuál es el tratamiento inicial en este caso. Entonces, a tener en cuenta, ¿cómo se hace el tratamiento cuando hay una hipercalcemia? No solamente la hipercalcemia de la malignidad, sino en los distintos tipos de hipercalcemia. El tratamiento de la hipercalcemia primero siempre va a ser la hidratación. Cuando hay niveles de calcio alto en sangre, eso puede generar daño renal, entonces la hidratación es muy importante. Y para no generar sobrecarga de volumen, se suele utilizar también o asociar también diuréticos. Y de hecho, algunos diuréticos como la furosemida también pueden contribuir a que haya mayor excreción de calcio. Luego, en segundo lugar, podemos utilizar bifosfonatos, los bifosfonatos que se utilizan también en tratamiento de la osteoporosis. Recuerden que los bifosfonatos lo que hacen es disminuir la resorción ósea. Entonces, al disminuir la resorción ósea, también disminuyen los niveles de calcio en sangre. En el caso de hipercalcemia, sobre todo los bifosfonatos más utilizados son el soledronato o el ácido soledrónico y el pamidronato, que son los que más se utilizan en las emergencias cuando hay hipercalcemia. Esto es en general para el tratamiento de la hipercalcemia, sea cual sea la causa. Entonces, en este caso, si me dicen el tratamiento inicial, lo correcto sería dar hidratación. También se podría utilizar calcitonina en algunos casos, si se tienen, sobre todo para la hipercalcemia y la malignidad, pero siempre la hidratación va a ser lo primero y luego lo segundo, los bifosfonatos como el pamidronato, ¿ya? Ustedes ven furosemida también aquí en las alternativas, pero realmente lo primero siempre es hidratar al paciente. Eso siempre lo vamos a hacer. Por aquí les dejo un datito aquí antes de terminar con calcio. Recuerden que en el caso del hiperparatiroidismo primario, al ser un tumor, usualmente el tratamiento va a ser cirugía. Entonces yo voy a hacer o retirar las paratiroides que están produciendo en exceso la paratormona. Antes de hacer la cirugía, yo tengo que ver la localización y recuérdense que para hacer la localización me ayuda mucho la gammagrafía de paratiroides. La gammagrafía me va a ayudar mucho para la localización y también me puedo guiar un poco de la eco cervical. Pero definitivamente la que más ayuda es la gammagrafía de paratiroides, que te dice cuál es la paratiroides que está produciendo mucha hormona PTH y esa es la que tú vas a retirar. Además a esto también se le puede asociar tratamiento médico. Tenemos al famoso Cinecalcet. El Cinecalcet es un calcimimético, quiere decir que se parece al calcio y lo que hace es ir hacia la célula paratiroidea y darle la impresión de que eh, o a contribuir a que sea más sensible al calcio y de esta manera disminuya los niveles o la secreción de paratormona, ¿no? También en el caso de la hipercalcemia de la malignidad podemos utilizar glucocorticoides en algunos casos, pero usualmente siempre lo primero es hidratación, diuréticos y bifosfonatos. Muy bien, hasta ahí hemos terminado entonces con calcio y paratiroides.